Cuando hablamos acerca de la salvación, lo primero que viene a nuestra mente con este término salvación es ser rescatado del peligro, es ser liberado de una condición o una situación que no se desea. Cuando alguien está en peligro y es rescatado o está sufriendo y recibe cierto alivio, entonces decimos que ha sido salvado. Pero es interesante señalar que es justamente lo primero es desear, no encontrarse en esa condición o en esa situación que lastima, que causa dolor, aún que pone en peligro la vida de la persona. Lo primero entonces es desear ser liberado. En términos bíblicos, la salvación significa ser liberado de la ira y del castigo eterno de Dios, que va a recaer en todos aquellos que lo han rechazado. Es la salvación de nuestras almas a sufrir la separación eterna de la presencia de Dios. Muy bien. Sobre el fundamento de que todos hemos pecado, lo podemos leer en Romanos 3:23, y de que todos merecemos la muerte porque Dios ha establecido que la muerte es la paga que merece el pecado. Lo puedes leer en Romanos 6:23. Entonces se vuelve vital que el hombre encuentre la forma de salvar su alma del sufrimiento y castigo eternos. La realidad es que el hombre no puede salvarse a sí mismo porque ha pecado contra Dios y por lo tanto el único que puede perdonar al hombre es Dios. Por ejemplo, mira, ninguna persona tiene autoridad para perdonar las faltas que otras personas han cometido contra Dios o inclusive contra otras personas. Por ejemplo, es como si yo pudiera perdonar las faltas que un vecino mío haya cometido contra su familia. Yo no tengo cómo perdonar a ese vecino las faltas que haya cometido contra otra persona. No lo puedo hacer. Solo tengo la capacidad para perdonar las faltas, las ofensas que me hayan hecho a mí. Todo lo que me hayan cometido a mí, es decir, en mi contra, sobre eso sí tengo la autoridad, el poder o la capacidad para perdonarlas. Pero como las faltas del pecado han sido cometidas contra Dios, entonces el único que las puede perdonar es Dios. Y como toda falta o pecado contra Dios merece ser castigada con la muerte, entonces el hombre se encuentra en peligro de muerte eterna si no recibe el perdón de Dios que le salve de esa sentencia. Pues bien, la buena noticia de todo esto es que Dios mismo ha provisto el rescate para que toda persona pueda ser salvada de las faltas que ha cometido el hombre contra Dios. Es decir, Dios establece que la paga del pecado es la muerte, pero al mismo tiempo establece la forma como una persona puede ser perdonada para que no reciba ese castigo. La Biblia está llena de evidencias que muestran el interés de Dios para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna y sea salvado del castigo de Dios. Como ejemplo del plan de rescate de Dios lo encontramos en Juan 3:16 en la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si analizamos los verbos de este versículo, muestran el plan de rescate de Dios. Primero dice que amó en el pasado. De hecho, dice que desde antes de la fundación del mundo,
Dios ya tenía establecido este plan y Dios ya desde entonces amaba al mundo, porque sabía que iban a fallar, sabía que íbamos a pecar. De tal forma que dice en este versículo, el segundo verbo, ha dado a su Hijo unigénito, presente perfecto, es decir, que en el pasado Dios amó al mundo, que su Hijo ha sido dado, está vigente ese regalo de Dios, para que todo aquel que en Él cree, tercer verbo, no se pierda, cuarto verbo, mas tenga, quinto verbo, vida eterna. Ese es el plan de Dios. Dios amó, dio a su Hijo, y el que cree no se perderá y tendrá vida eterna. Entonces, la pregunta puede ser ahora, ¿cómo puedo ser salvado? ¿Cómo puedo yo alcanzar este perdón que me libre del castigo eterno de Dios? La respuesta sencilla es creer. Creer. ¿Pero creer en qué? Creer que el castigo de muerte que yo merecía por mis pecados, ya lo sufrió Cristo en la cruz. Creer que Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Entonces, si yo consigo creer que Jesús murió en mi lugar y que Dios le resucitó, entonces yo recibiré la salvación de Dios, porque creo que Cristo ocupó mi lugar y Él recibió mi castigo y por lo tanto ya no hay castigo contra mía, porque Cristo ya lo sufrió. Ahora bien, el creer de esta manera, para que yo pueda recibir el perdón y la salvación de Dios, esta forma de creer no es algo mental solamente, es decir, solo conocimiento, o no es algo solamente del corazón, es decir, tener convencimiento, sino que el creer de esta manera significa que todo mi ser vivirá conforme a esa creencia. Esa es la confianza, o eso es lo que la Biblia llama fe. Fe en Dios y creerle a Dios. Eso es fe. Esa fe que se necesita para recibir la salvación de Dios no la puede producir el hombre. Solo puede alcanzar ese tipo de fe la persona por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que todo el mérito es de Dios, porque Él produce la fe que se necesita para creerle a Él, para alcanzar el perdón que solo Él puede dar y recibir la salvación que solo Él puede proveer. Toda la gloria es para Dios. Y la evidencia de que yo tengo esa fe es que me arrepienta de lo mal que he hecho y me comprometa con Dios a desear ya no fallarle más. Al ver esa clase de fe en mí, es que Dios por su gracia y misericordia me perdona y borra todas mis faltas de tal manera que soy salvado de su castigo eterno. A partir de que yo recibo por fe la salvación de Dios, entonces mi vida es diferente. Una paz y un descanso que nunca había experimentado inunda mi interior y ahora tengo una perspectiva completamente nueva de la vida. Entonces puedo decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como lo declara Gálatas 2:20. Entonces, para alcanzar la salvación de Dios, solo se necesita creer. Creer que Él ya castigó en Cristo los pecados que yo merecía y que ahora yo puedo alcanzar el perdón de Dios porque Él ya sufrió por mí. Eso es la salvación. Creer en Dios y creerle a Dios y vivir conforme a esa creencia. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú has provisto un medio por el cual
nosotros podemos alcanzar tu perdón y tu salvación. Y ese ha sido Jesucristo, quien ocupó el lugar que yo merecía en la cruz, quien recibió el castigo de la muerte que estaba asignada a mí por mis faltas. Y yo creo, Señor, que Él murió por mis pecados. Y por esa fe que recibo de tu Espíritu Santo, Señor, al creer que Él ocupó mi lugar, es entonces, Señor, que tú me perdonas y me salvas de tu vida eterna. Te doy gracias, Señor, por proveer un camino de acceso a ti, Señor. Una persona, Señor, para que yo pueda entonces gozar de la salvación. Y esa persona es Jesucristo, a quien reconozco como mi Señor y Salvador. Padre, permite que muchos hombres y mujeres vengan al conocimiento de esta verdad, Señor, y te entreguen a ti su vida, para que entonces sus almas sean libradas de la condenación eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, Padre amado. Amén.